Lucas capítulo 1, del verso 1 al 4 vamos a leer. Dice la palabra del Señor: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esa es la introducción, ¿verdad?, a este Evangelio de Lucas. Y definitivamente lo más importante en la vida de cualquier ser humano, pues es todo lo que tiene que ver con Jesús. Eso es lo más importante, todo lo que tiene que ver con Jesús. A eso nosotros le llamamos el Evangelio. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de que Jesús es lo más importante para la vida de cualquier ser humano, debemos entender, en primer lugar, la identidad de Jesús, de lo cual hemos venido hablando y estuvimos hablando al finalizar el capítulo 28 de Mateo. Toda la identidad, o más bien la identidad bíblica sobre Jesús. Debemos de entender cuál es la obra de Jesús y entender, por supuesto, las enseñanzas de Jesús. Eso es lo más importante. Entender eso es lo más importante. De hecho, uno debería dedicar toda la vida a entender eso. ¿Cuál es la identidad de Jesús? ¿Cuál es la obra de Jesús? ¿Y cuáles fueron las enseñanzas de Jesús? Uno debería de meterse de cabeza en eso para entenderlo. Y, por supuesto, los 4 evangelios nos muestran de una manera bien particular todo esto sobre Jesús. De ahí la importancia, entonces, de estudiarla, ¿verdad? De estudiar básicamente los evangelios. No estoy diciendo que no debemos de estudiarlo todo. Toda la Escritura es la palabra de Dios. Pero particularmente los evangelios nos dan de una manera muy especial la identidad de Jesús, su obra y sus enseñanzas, ¿verdad? Aunque todas las cartas hablan de eso y aunque el Antiguo Testamento pues también habla de este tiempo en el que Jesús iba a estar desarrollando su ministerio. Entonces, por eso he apartado o vamos pues a estudiar esta porción. Vamos a ir como siempre, verso por verso, viendo algunos detalles que sobresalen o no que modifican, pero que alumbran lo que entendemos sobre los evangelios. Y Lucas pues es especial porque Lucas es un doctor, ¿verdad? Él era un médico. Entonces él tiene una perspectiva sobre el Evangelio de una manera tantito diferente a los otros evangelios. Fue escrito al mismo tiempo de Mateo y de Marcos. Estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, fueron escritos en el mismo tiempo, probablemente unos 25 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Están dentro del mismo periodo, pero tienen enfoques diferentes. Pero Lucas era un médico. Entonces, el enfoque que él tiene es más didáctico. Como si usted quiere aprender, Lucas está ordenado de tal manera que bien práctica, de una manera bien práctica, ¿verdad? No necesita tanto, ¿verdad?, para entenderlo. Ok, entonces vamos a comenzar. Verso 1.
Verso 1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Comienza diciendo, Lucas, comienza diciendo, puesto que ya muchos, dice, ya muchos. Es decir, en esos 25 años después de la muerte del Señor, mucho se decía sobre el Señor Jesucristo, sobre su identidad, sobre su obra, sobre sus enseñanzas, y habían permanecido todo esto ahí, estaban caminando. La iglesia todavía se está formando, pero en este periodo probablemente Pablo andaba por el segundo viaje misionero ya, y la iglesia está creciendo, se está expandiendo en todo el Mediterráneo, el evangelio. Y él dice Lucas, ya muchos. Entonces dice, muchos han tratado, y esa expresión han tratado de, nosotros tenemos tres cosas de ahí, han tratado de, pero en griego es una sola palabra, epicheireo, es la palabra, epicheireo. Esta palabra yo la aparté porque hoy sería como bueno, lo vamos a dejar a un lado de eso, después le puedo mencionar esto, pero es emprender algo. Esa palabra quiere decir emprender algo. Le iba a decir yo, es como un entrepreneur, ¿cómo se llaman? Unos que comienzan negocios. Pero esto es tantito diferente, ¿verdad? Por eso me abstuve de usar la palabra esa. Pero es algo así, es emprender algo. Esta palabra está compuesta. Sí, una palabra, de esta palabra epicheireo, una es mano, la mano, y la otra es encima. Entonces, lo que Lucas está diciendo aquí al mero inicio es poner la mano sobre algo. Entonces dice él, ya muchos han tratado, muchos han puesto su mano sobre este tema. Eso es lo que él está diciendo. Muchos han dicho algo, pues, pero en el caso de él específicamente, él dice, como muchos han comenzado esta tarea de querer explicar todo lo que ha pasado sobre Jesús, pero esta palabra que él utiliza tiene una particularidad, que no solo es empezar algo, de ahí donde yo me detuve al decirla, porque no solo es empezar algo, sino es empezar algo, pero con compromiso. Y ahí está la diferencia. Uno puede comenzar un montón de cosas y dejarlas tiradas a medio camino, ¿o no? Como por lo general el ser humano hace. Comienza un montón de cosas y las deja tiradas. Dice Lucas, no dice, al utilizar esa palabra, él dice, vamos a comenzar esto, pero esa palabra implica seriedad al hacerlo. O sea, seriedad al emprender esto que él va a comenzar a decir sobre esta historia. ¿Qué es lo que dice? Dice, poner en orden la historia de las cosas. Él va a hacer esto, dice Lucas, pero con seriedad. Por eso utiliza esa palabra. Poner la historia, el orden de la historia, de estas cosas que han pasado, pero con seriedad. Simple, ¿verdad? Pero de manera pedagógica. Lucas ordena todos los acontecimientos de una manera pedagógica, pero lo hace con seriedad. Él va a comenzar a declarar los hechos en relación a Jesús, a su identidad, a su obra, a sus enseñanzas, pero de una manera seria. Y es interesante que dice las cosas. ¿Qué le parece? Las cosas. Pues no es una expresión despectiva, sino que es una palabra bien escogida. En griego esa palabra es pragma, que ha sido traducido como cosas. Pero la palabra es pragma, de donde viene la palabra pragmático. ¿Y qué es pragmático? ¿Qué es pragmático? Cuando uno dice que algo es bien pragmático, está hablando que es sencillo de entender, ¿verdad? Pragmático es sencillo de entender. Entonces, Lucas dice, vamos a poner esto de tal manera, de una manera coherente, de una manera lógica, de una manera sencilla, que las versiones lo traducen como algo, como cosas, ¿ya? Pero la palabra se refiere la palabra griega se refiere a algo
pragmático. El Evangelio es eso. El Evangelio es pragmático en el sentido que el Evangelio es sencillo de entender. Y eso es lo que Lucas está aquí recalcando. Va a hacer una narración y esa narración de los hechos históricos sobre la vida de Jesús la va a poner de tal manera lógica, de tal manera coherente, de tal manera que sea fácil de entender. Por eso decía yo, usted quiere, pues lea todo el Evangelio y se va a dar cuenta que tiene un lenguaje sencillo de entender. Ahora, después dice él en ese mismo verso, dice, hablando de las cosas, dice que entre nosotros han sido ciertísimas. Debemos rescatar primero la palabra esa ciertísimo, ¿verdad? Ciertísimo quiere decir que no queda duda de esos acontecimientos. Y ya han pasado alrededor de 25 años y él dice, estas cosas han sido ciertísimas. No es algo nuevo. Lo que él va a decir no es algo nuevo. Son hechos bien conocidos sobre Jesús. La diferencia que él está diciendo es que él lo va a poner de manera lógica, de manera coherente. Y el Evangelio es eso es algo lógico, es algo coherente, no es difícil de entender. Es una pregunta que uno podría hacerse, bueno, ¿y Lucas de qué está hablando? Yo ya lo dije un montón de veces, ¿de qué está hablando Lucas? Está hablando de los hechos de Jesús, está hablando de la vida de Jesús, está hablando de las enseñanzas de Jesús, está hablando de la identidad de Jesús. Todos sabemos eso, pero necesitamos un orden lógico para que sea comprensible para nosotros. En el caso nuestro, en nuestra actualidad, los creyentes ya no le vemos mayor énfasis a esto, porque nosotros ya sabemos todo esto, ¿sí o no? Nosotros ya sabemos todo lo que pasó sobre Jesús y todas estas cosas, y entonces no le vemos mucha importancia quizás a esta introducción, pero esta introducción es de verdad, es relevante y es importante. Dice el verso 2 dice, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra de Dios. Tal como nos los enseñaron, dice. Pregunta lógica, ¿quiénes? ¿Quiénes enseñaron eso? Y él responde, nos enseñaron, dice, los que vieron desde el principio con sus ojos. ¿Quiénes vieron con sus ojos? Los apóstoles. Los apóstoles, se está refiriendo a los apóstoles, está hablando de testigos oculares. Lo que tenemos en la Biblia es el testimonio de testigos oculares, gente que vio con sus ojos los acontecimientos, la obra de Jesús. Luego él dice, esto, ¿verdad? Que son testigos oculares. De ellos dice algo que es importante. Dice que fueron ministros de la palabra. Y aquí tenemos un problemita un poquito serio con la palabra ministros. Porque para nosotros, ¿qué es un ministro? Aquí sigue hablando de los apóstoles, ¿verdad? Sigue hablando de los apóstoles. Pero cuando dicen ministros, ya no solo habla de los apóstoles. Pero ¿qué es un ministro? ¿Qué es un ministro? Fíjese que la palabra que está en el original, en el griego, es interesante, es uperetes. Esta palabra uperetes se traduce así, ¿verdad? Como ministro. Aquí lo han traducido como ministro, pero uperete es siervo. Esa palabra significa siervo, significa servidor, significa sirviente, literalmente, o ayudante, significa guardián. Y todas esas definiciones, todos esos significados de esa palabra uperetes se alejan de la manera en que uno ve la palabra ministro. Se alejan bastante de la palabra ministro. Entonces es importante entender que lo que ha sido traducido como ministro es un servidor, es un ayudante o es un guardián. Ahora, estas palabras son bien importantes, porque el trabajo nuestro, en el caso de un pastor, es servir, es guardar el Evangelio. Esa es la idea aquí.
Dice Lucas, él se ha convertido en un uperetes también. Lucas se ha convertido en un guardián del evangelio. ¿Para qué lo va a guardar? Guardar es ¿qué cosa? No adulterarlo. No meterle pensamientos humanos, sino que hacer el esfuerzo por entender el evangelio para poderlo servir también tal cual es, sin manipularlo o sin adulterarlo. Ese es el trabajo de un uperetes, que es lo que él dice aquí, ¿verdad? El doctor Lucas, eso es importante, él es un doctor, él dice, yo me he convertido en un guardián de la verdad del evangelio. Donde ahora el título de doctor que él tiene, o historiador, teólogo, pastor, evangelista, todo eso queda a un lado. Y ahora dice él, ahora yo soy, dice, un guardián de la verdad de Dios. Entonces, en la comunidad cristiana, los títulos sociales o los títulos educativos salen sobrando, porque todos somos llamados a ser uperetes, todos somos llamados a ser guardianes de la verdad bíblica. Y eso es lo que él dice aquí. Dice, él se ha convertido en un siervo, pero ya dije la palabra que él utiliza. Es un siervo, pero comprometido. Es un siervo diligente en el trabajo donde él ha puesto sus manos. Esa es la idea aquí. Entonces nosotros, en nuestro nivel, podemos hacer lo mismo. Debemos hacer lo mismo. Uperetes. Meter la mano, servidores de Dios, guardianes del evangelio. Poner nuestras manos sobre esto, pero con compromiso, con seriedad. No jugar a ser creyentes. No jugar a ser cristianos, sino con seriedad, con seriedad. Lucas, repito, se convirtió en eso, en un guardián, en alguien que va a narrar, aquí está comenzando, va a narrar la historia, va a transmitir los hechos sobre la vida de Jesús, pero lo va a hacer con responsabilidad y lo va a hacer con verdad, que es básicamente lo que él está diciendo. En el verso 3 dice, me ha parecido también a mí, acuérdense que comienza el verso 1 diciendo, ya muchos. Entonces dice él ahora en el verso 3, a mí me ha parecido también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y aquí yo he señalado una palabra que es desde su origen. Esta palabra desde su origen también es interesante porque se utiliza, esta palabra se utiliza otras dos veces en el Evangelio de Juan, cuando Nicodemo está hablando de nacer de nuevo. Juan 3:3. Ahí se utiliza esta misma palabra, pero allá es traducido como nacer de arriba o nacer de nuevo. Entonces la palabra esta que dice desde su origen, que es anofén es la palabra, quiere decir desde arriba. O sea que podríamos leer las cosas desde arriba o las cosas de nuevo. Es interesante cómo la traducción aquí, desde su origen, que tiene para darle sentido al estar hablando de una historia, pues los hechos tienen un origen, pero ese origen, dice aquí, el uso de esta palabra anofén, no es humano, el origen de esto es de arriba, viene de arriba, y eso es coherente con toda la Escritura. La Biblia es un libro que no nació en la mente del ser humano, sino que nació por la inspiración de Dios, viene de arriba. Eso se logra ver en el uso de esta palabra, anofén. Dice nacer de nuevo, o nacer de arriba, como se utiliza esta misma palabra, pero en el Evangelio de Juan. Repito, esto es importante porque
Lo que Lucas dice es, ok, yo voy a contar algo sobre Jesús, he hecho mi trabajo diligente, pero debe quedar claro que lo que voy a decir no es por lo que yo he averiguado, sino que es porque ha sido ordenado desde arriba. Es inspiración lo que voy a decir. Entonces, cualquier parte de la Escritura tiene eso, una inspiración, ¿verdad? Divina, es una... déjeme ponerlo de esta manera. Cuando usted le dice a una persona, o cuando nosotros leemos, o cuando nosotros en el ambiente cristiano decimos, una persona nació de nuevo, ¿qué estamos sugiriendo con eso? Que la persona se ha convertido, ¿verdad? De eso estamos hablando, que ha habido una renovación en esa persona. Pero debemos tener bien claro que ese cambio, nacer de nuevo, no se consigue con trabajo humano, sino ¿cómo se consigue? Por intervención divina. ¿Ya? Es exactamente lo que, por eso es importante, porque exactamente lo que Lucas está diciendo cuando él utiliza esta palabra. Él está diciendo que toda la información que yo voy a dar sobre Jesús, se las voy a presentar, pero esta información viene de arriba, es inspirada de arriba, tiene procedencia divina. Entonces, desde que yo entro en la Escritura, yo debo entender eso. Nosotros pues debemos de entender eso, que la información que vamos a tener de la Escritura no proviene de la parte humana, sino que proviene de arriba. Eso significa esa palabra, anofen, que es la que él utiliza, ¿verdad? Entonces uno lo puede poner en orden. Dice él, ok, yo soy un siervo, dice Lucas, y entonces yo soy un guardián de la verdad, y lo voy a hacer con compromiso. Pero entonces dice, debe entenderse que no solo lo voy a decir de manera humana en la que yo he hecho una investigación, como médico, como historiador, como quiera, como alumno, pero yo entiendo, dice Lucas, o deben entender, debo transmitir esto de esta manera. La información que les voy a dar es información divina. El orden que tiene esto es un orden divino. Y eso modifica completamente todo lo que uno va a ver. ¿Qué significa que esto es inspiración divina? ¿Qué significa? Cuando usted escucha eso, que esto tiene inspiración divina, ¿cómo lo ve? El Espíritu Santo es quien le dio la sabiduría, le dio la dirección, guió a la forma en que el doctor Lucas iba a estar obteniendo toda la información. Luego, el Espíritu Santo da la forma en que él la agrupa, toda esa información, y luego el Espíritu Santo da la forma en que él la va a dar, la información. Entonces, todo, cuando nosotros decimos que es inspiración divina, involucra todas estas cosas. Lo investigado con diligencia, la organización intelectual que tiene o pedagógica que tiene, pero también la manera en que va a ser dada. Y esto tiene un propósito. Y esto es un propósito de toda la Escritura también, ¿verdad? No solo del libro, pero de toda la Escritura. Ya escribirlas ordenadamente, es básicamente lo que dice, ¿verdad? Y termina diciendo, oh excelentísimo Teófilo. Y esta es una expresión también interesante porque si a alguien le decimos excelentísimo, ¿qué le estamos diciendo? Ya estamos sugiriendo que esa persona tiene un orden notable quizás, ¿verdad? Cierto rango, ¿verdad? Excelentísimo. No se sabe si está pegado al nombre, ¿verdad? Es un adjetivo de Teófilo. Entonces, algunos piensan que Teófilo no es necesariamente una persona, pero aquí dentro del contexto, pues esto se refiere a una persona, ¿verdad? Una persona notable. Y fíjese cómo dice, excelentísimo Teófilo. Y yo pienso que este hombre era importante, pero más importante el significado del nombre. Teófilo, ¿verdad? Teófilo, a algunos que quiera tener hijos le puede poner así, ¿verdad? Teófilo. Suena bien, ¿verdad? Teófilo. Fíjese, este nombre significa
amigo de Dios. Usted lo puede buscar en un diccionario, pues eso significa, ¿verdad? Amigo de Dios. Y una, no deformación, pero una estructura diferente de amigo de Dios, una forma diferente de decir amigo de Dios es alguien que ama a Dios, que es básicamente lo que significa. Teófilo significa alguien que ama a Dios, no a secas amigo de Dios, sino alguien en particular que ama a Dios. Es lo mismo, sí es lo mismo, pero cuando nosotros decimos amigo de Dios, pues tiene una estructura más teológica. Ahorita le explico algo de eso, pero realmente lo que está diciendo es alguien que ama a Dios. Entonces vea, todo lo que Lucas ha dicho es específicamente para esa persona, para el que ama a Dios. En ese sentido, el propósito del Evangelio de Lucas es específicamente dirigido a Teófilo. Pero de una manera general, en el sentido del significado de esta palabra, el Evangelio de Lucas es dirigido a cualquiera, ¿qué cosa? Que particularmente ama a Dios. Y esto es el Evangelio. El Evangelio es para el que ama a Dios. El Evangelio es para aquellos que quieren conocer la verdad. Jesús vino, fíjese que esto es interesante, porque Jesús vino para romper una barrera que existe entre el hombre y Dios. Ahí hay una barrera en medio. Y teológicamente a eso se le llama enemistad. El ser humano, a causa del pecado, nace siendo enemigo de Dios. Ya, ese es un concepto teológico. Entonces, para romper esa enemistad, esa barrera, la teología utiliza una expresión bíblica y le llama reconciliación. Y tiene sentido, ¿verdad? Para terminar con la enemistad entre Dios y el hombre, a causa del pecado del hombre, entonces Jesús viene para hacer, no sé si ustedes han visto un dibujo que es famoso, de una mano, creo que es de Miguel Ángel, ¿verdad? La pintura esa, es una mano con otra mano tocándose los dedos así. ¿Ya? Que es una pintura que se utiliza en la teología propia, la mano de Dios alcanzando la mano del hombre, tocándose así, ¿no? Solo son las manos, es la pintura. Pues no es exactamente, esa es la reconciliación. Esa unión, es decir, el romper esa barrera únicamente es posible a través de Jesús, a través de la obra de Jesús en la cruz. Fíjense qué interesante esto, porque todas las promesas de este libro, todas las promesas que Dios nos da, todas las promesas que Dios da, únicamente son posibles si la persona se reconcilia con Jesús, con Dios. Si una persona no se reconcilia con Dios a través de los méritos de Jesús, entonces esa persona continúa siendo enemiga de Dios. Y las promesas de este libro no son para él. Suena raro, ¿no? Pero eso es el Evangelio. El Evangelio es promesas de Dios. Dios quiere que todos sean salvos, pero Él demanda que todos se sometan a la voluntad de Dios. Y la primera voluntad de Dios es que creamos en su Hijo. Eso es lo que Él establece. Ok, aquí están las promesas para todos, pero hay algo que el ser humano debe hacer, que es creer en Jesús. Cuando la persona cree en Jesús, dice: yo me someto a la voluntad de Dios. Y entonces la Biblia dice que cuando uno cree en Jesús, entonces se reconcilia con el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús paga nuestra deuda. Como Él paga nuestra deuda, entonces uno queda libre de la deuda. Y entonces ahora yo puedo tener paz,
o comunión con el Padre. A eso se le llama reconciliarse. Entonces, ser amigo de Dios es estar reconciliado con Dios. Eso significa el nombre de este hombre, Teófilo. Y yo siempre pienso, esto es bien triste porque ¿a quién no le gustan los amigos? A la mayoría de los seres humanos nos gustan no hemos sido creados para vivir como golondrinas, solos, como ermitaños metidos en una cueva solos, no. Nos sentimos en nuestro charco cuando estamos, ¿verdad?, acompañados, rodeados de otros. O sea, así nos creó Dios. Codependientes o independientes, no. Fíjense que es interesante, si usted ve, por ejemplo, los frutos del Espíritu, todos los frutos del Espíritu solo se pueden vivir acompañados de alguien. Solos no. O sea, yo voy a vivir los frutos del Espíritu, pero yo solito en una isla. No se puede. Necesito estar con alguien. Y eso es interesante. Entonces, el nombre todos queremos tener amigos, nos sentimos bien en medio de la amistad y dice Dios, yo quiero ser amigo de ustedes. Pero es triste como una persona todavía no le importa, como a alguien no le importa todavía y quiera todavía ser enemigo de Dios. ¿Cómo una persona decide ser enemiga de Dios? Pues no aceptando a Jesús, rechazando la única forma que Dios ha dado para poder romper con esa enemistad con el Padre, es únicamente a través de Jesús. Pero desgraciadamente o tristemente hay mucha gente que quiere así, o sea, deciden seguir en la posición de enemigos de Dios. Ahora, nosotros en las iglesias, en las congregaciones, damos gracias a Dios, porque Dios, Él quiere y ha hecho todo para que nosotros tengamos amistad con Él, porque Él lo hizo todo. Nosotros solo recibimos lo que Él hizo en Jesús. Jesús es la manera en que Dios dice de una y de otra forma que Él quiere tener amistad con nosotros. Y a mí hasta me duele un poquito la cabeza cuando digo, Dios quiere tener amistad conmigo. Dígalo usted, piense en su vida. Piense todo lo que usted hace y diga, Dios fue quien quiso tener amistad conmigo. Eso es lo que la Biblia dice. No fui yo quien quiso tener amistad con Él. Ahora, piense en esto, por favor. Piense bien detenidamente. Y bajémoslo millones de veces, esa misma estructura. Pero bajémosla del cielo a millones de veces y pongámoslos entre el mundo, aquí entre nosotros. Y diga usted, ahí anda, voy a mencionar un nombre, si a usted le cae mal ese, pues busque uno que le caiga bien a usted, ¿verdad? Pues voy a mencionar dos, pues, porque hay para todos los gustos, ¿verdad? Pero piense, que alguien viene y le dice, ahí anda Donald Trump, que quiere ser su amigo. O bueno, pensemos en Biden, ¿no? Dice, ahí anda Biden buscándolo. Eso está bajado millones de veces. Dios anda buscándolo porque Él quiere ser su amigo. ¿Qué le parece a usted? Dios es quien desciende del cielo porque Él quiere ser su amigo. Y todavía encuentra a alguien que le dice, no, yo no quiero nada contigo. Prefiero ser tu enemigo. Entonces es bien simple. ¿Cómo puedo ser amigo de Dios? Y voy a repetir esto hasta que me muera. ¿Cómo puedo ser amigo de Dios? Dice la palabra de Dios, únicamente a través de Jesús, únicamente a través del Mesías, únicamente a través de Cristo. No hay otra manera. Es únicamente a través de Jesús. Solo a través de Jesús, solo a través de la obra redentora que Jesús efectuó en toda su vida y que culminó en la cruz del Calvario. Es únicamente a través del sacrificio justificador de Jesús en la cruz. Es únicamente a través de su sangre preciosa derramada por nosotros. No hay otra manera. Solo a través de Jesús se puede reconciliar
con Dios. No hay otra manera. Solo y únicamente a través de Jesús. Por eso es que la iglesia, el cristiano, no debe cansarse, si es que ya lo hizo alguna vez, pero no debe cansarse de compartir esto. Como dicen algunos tratados por ahí, ¿verdad? Esto es lo que el creyente nuevo debe entender, que debe hacer todos los días de su vida a partir del momento que dice: yo quiero ser amigo de Dios porque entiendo que Él me anda buscando para ser mi amigo. 3 cosas que debe hacer: leer la Biblia, porque ahí va a entender quién es Jesús. Ore, porque Él es quien le da la sabiduría para entender la Biblia. Y comparta con otro lo que usted acaba de encontrar. Esas 3 cosas debe hacerlas todos los días de su vida desde que recibe a Jesús como su Salvador. No necesita un curso en el seminario para ir a compartir el Evangelio. Estas cosas deben hacerse desde el momento en que uno entiende que Dios anda buscando a las personas para ser amigos de ellos. Dice el verso 4. Para que conozcas, porque en primer lugar, el primer recipiente es ese hombre que es el amigo de Dios, ¿verdad? Teófilo, para él. Pero de manera general, para cualquiera que ame a Dios, ¿verdad? Dice, verso 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Este verso es importante porque aquí está diciendo que Teófilo no era un neófito. Teófilo sabía quién era Dios. Por eso Lucas ordena esto para afirmar la fe de Teófilo, para que entienda qué es lo que ha hecho. Es decir, él ya sabía todo esto. Ya podríamos decir que es probable que ya fuera cristiano, ¿verdad? Ya estaba dentro del círculo de los cristianos, de los seguidores de Jesús. Dice, para que conozcas bien la verdad. Para eso es el libro. Entonces uno puede decirle a un recién convertido: ¿usted quiere saber de verdad? ¿Tú quieres saber de verdad la identidad de Jesús, su obra, sus enseñanzas? Pues aquí está el libro. Aquí está el libro, para que entiendas bien la verdad de las cosas. Que creo yo que ese es el problema de no la mayoría, pero de muchos cristianos, que en vez de aprender, en vez de conocer bien, en vez de dedicarse con seriedad a conocer bien las cosas en las cuales ha sido instruido desde su origen, comienzan a no leer la Biblia y a escuchar nada más. Escuchan, pero no buscan en la palabra para asentar la fe. El mandamiento es a buscar en la palabra esa ancla de nuestra fe, porque es aquí en la Biblia donde nosotros aprendemos, es en la palabra de Dios donde nosotros aprendemos a conocer bien la verdad de las cosas en las cuales hemos sido instruidos poco o mucho. Es en la Biblia. Aquí en la Biblia está toda la instrucción, está toda la inspiración, toda la instrucción que necesitamos sobre esas cosas que son verdaderas. Dice, alguien me preguntó a mí una vez, hablando específicamente de esta introducción de Lucas, de esta introducción del libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, alguien me preguntó a mí que, pero realmente Lucas, ¿de qué está hablando? ¿Realmente él de qué está hablando? ¿Está hablando solo de Jesús o está hablando de algo más? Y a mí me parece que fue aparte de la respuesta que yo le di a este muchacho. Le decía, bueno, a mí me parece que Lucas está hablando pues del Evangelio de manera general, ¿verdad? Aunque esta porción está dirigida específicamente a este hombre, a Teófilo, que no era cualquier gente, parece ser, ¿verdad? Pero Lucas está hablando del Evangelio, de la palabra de Dios. Ahora, yo digo esto porque nosotros entendemos que el Evangelio
es la palabra de Dios escrita. Y nosotros entendemos que Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Entonces, Lucas está hablando de Jesús. Jesús es el Evangelio. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Entonces, nosotros necesitamos, al igual que Teófilo, meternos con todo en esto y entender bien, a conocer, llegar y de hecho esto no lo tengo aquí, pero de hecho este es el mandamiento, ¿verdad? Llegar al entendimiento de cuál es la estatura de Jesús. ¿Quién es Él realmente? Y nos tenemos que meter ahí con seriedad, con un compromiso real, ¿verdad? No andar tocando el guado en cuanto a la vida espiritual, pero meternos ahí. Jesús es la palabra, esta es la palabra del Señor y Jesús es la palabra del Señor. O sea, hay una razón por la que nosotros nos debemos de meter con todo esto, con todo y zapatos, decimos nosotros, ¿verdad? A aprender sobre Jesús. Mire, y yo le quiero preguntar, ya vamos a terminar, le voy preguntando algo sobre esto, sobre la acción de meterse con compromiso a conocer quién es Jesús. ¿Qué se supone que debería ser una persona que quiere conocer a Jesús? ¿Qué se supone que debe hacer? Escudriñar la palabra. ¿Qué más? Yo lo dije, 3 cosas. ¿Qué más? Pedirle a Dios sabiduría para entender esto. Este es un libro inspirado por Dios. No se puede entender en la carne. O sea, para comprenderlo hay que pedirle a Dios la dirección para ello. Y lo otro es, si usted de verdad entiende esto, pues vaya a compartirlo. Vaya a contarle a alguien. Porque entonces, ¿qué sentido tiene? No tiene sentido. Eso es realmente lo que una persona debe hacer. Y déjeme concluir con esto. Lucas realmente lo único que está haciendo, él dice, ya muchos quisieron hacer esto. Entonces Lucas únicamente está haciendo un recuento o recontando algo que en él es inspirado, que es exacto en lo que está diciendo y que habla desde el nacimiento, la vida, las enseñanzas, la muerte, la resurrección de Jesús, los 33 años del Jesús, de nuestro Señor. Y dice, esto es lo que necesitan saber, porque ahí está la redención de ustedes. Por eso digo, el destinatario es Teófilo, directo, es Teófilo. Pero los destinatarios generales somos todos los seres humanos que queremos ser amigos de Dios. Aquí está toda la verdad. Y Lucas, si uno leyera, no vamos a estudiarlo todo, pero si uno leyéramos todo el libro, todo el Evangelio de Lucas, en el capítulo, déjenme leer estas 3 citas, con eso vamos a terminar, estas 3 citas de Lucas, 19:10, Lucas 19:10. Ese básicamente es el tema, el propósito de todo el libro de Lucas, que también es de todo el Evangelio. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el centro del Evangelio. Eso es lo que Jesús vino a hacer. A eso Lucas le llama, eso es el significado del nombre de este hombre, de Teófilo. Porque el Señor Jesús vino, dice, como hombre, vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Nosotros no buscamos a Dios. Bueno, ni siquiera nosotros la amamos primero. Dice, Él nos amó primero. Nosotros no tenemos ningún mérito. No importa que sea un cristiano silvestre, un cristiano común o que sea un doctor en teología. No importa. No importa en qué eslabón de la cadena se ponga. No tiene sentido, no tiene ningún mérito. Ha sido únicamente por gracia, porque Él vino a salvarlo, porque Él lo buscó. No importa lo que haga, no importa qué tipo de cristiano sea. No hemos ni podemos hacer algo. Él fue quien decidió venir a buscarnos y Él nos busca para ser nuestro amigo.
dice, para salvar lo que se había perdido. Lucas, en el capítulo 2, este sí lo vamos a ver cuando estudiemos el capítulo 2, en el verso 14, está esta expresión que está bien interesante, porque dice, capítulo 2, verso 14, dice, gloria a Dios en las alturas. ¿Se acuerdan? Este es cuando está hablando dice, y en la tierra, buena voluntad para con los hombres. ¿De quién viene esa buena voluntad? De Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvarle. Para eso vino Jesús. Para que usted esté reconciliado con Él. Para que el ser humano pecador se reconcilie con Él. Dice, buena voluntad para con los hombres. Porque el hombre sin Él no puede tener buena voluntad, mucho menos paz. Necesita de Dios. Por cierto, este no es el tema, pero por eso es que algunos teólogos dicen que una persona con depresión, con ansiedad, está pecando. Por eso es que se habla de la depresión, de la ansiedad como pecados. Porque Dios ha venido a darnos paz. No hay manera de que un creyente, ese es otro tema, ¿verdad? Solo se me viene a la mente porque dice que Él vino a dar paz a los que están en la tierra. A no ser que usted sea extraterrestre. Si usted es cristiano, Dios le da el regalo de la paz, porque la paz viene de estar en amistad con Él. Y un último verso, no lo vamos a estudiar, pero quiero leérselo. Lucas 3:6, es un verso corto, usted lo puede aprender de memoria. Verso 3:6. Lucas 3, verso 6. Mire cómo dice. Bien simple. Y verá toda carne, la salvación de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Por eso es que Dios viene a buscar lo que se ha perdido. Por eso es que Él viene a buscar al pecador. Porque le quiere salvar. Le quiere salvar. Aquí, ¿cuál es la respuesta nuestra? ¿Cuál es la respuesta nuestra a esta gran verdad? Es lo que va a hacer la diferencia. ¿Cuál es nuestra respuesta al amor de Dios? ¿Cuál es la respuesta a la acción de Dios de venir a buscar, o más personalmente de venir a buscarte? ¿Cuál es nuestra respuesta? Ahí es donde está la gran diferencia. Dios quiere que todos nos reconciliemos con Él. Entonces, si lo hacemos personal, Dios quiere que tú te reconcilies con Él. Porque Él ya hizo todo, ya vino a buscarte. Y si te encuentras, si te dejas encontrar, porque este es el punto, ¿verdad? Si te dejas encontrar, si decides ser amigo de Dios, si decides estrechar la mano de Dios, entonces Él te llama a ser un guardián de su palabra, con propósito. Para eso es que nos salva, para que seamos guardianes de su palabra, para que no la adulteremos, sino que para que la compartamos, tal cual es. ¿Ok?